estuve buscando documentación y quiero comenzar haciendo una serie de referencias en las que trataré de ser lo más objetivo posible. Por ejemplo, uno escucha con frecuencia que el gobierno que precedió al actual encontró un país con un déficit fiscal altísimo y que tuvo que tomar una serie de medidas y aplicar una serie de políticas que tenían que ver con ese déficit fiscal altísimo. Entonces, como dije el otro día en la Comisión de Presupuesto, buscando documentación, encontré un documento elaborado por el gobierno que asumió en diciembre del 2015, el gobierno que presidía Mauricio Macri, enviado a la SEC, la Comisión de Valores del Gobierno de Estados Unidos, y otro documento que está incluido en el prospecto de emisión del bono a 100 años, que fue utilizado como los elementos que se le dio a quienes se le ofrecía entrar en ese bono respecto de la situación de la Argentina. Por lo tanto, voy a tomar ambos documentos para hacer algunas referencias. Insisto, esto es un documento oficial elaborado por el gobierno anterior, en un caso dirigido a la SEC y en el otro caso dirigido a eventuales bonistas, inversores que quisieran comprar ese famoso bono a 100 años. Mire, presidente, en ese informe se dice que en el año 2015 el déficit fiscal primario fue de 1.8 y el déficit global fue de 3.9, incluidos los intereses, el déficit financiero. También se dice que la tasa de desempleo del último año 2015 fue de 5.9. También se dice que el PBI en el 2015, contrariamente a lo que nos hemos cansado de escuchar, creció el 2.6. Reitero, estoy leyendo dos documentos oficiales de época. Y también se dice que la inflación del último año, del año 2015, el último año de gestión del gobierno anterior, había estado ligeramente por encima del 26%. Esto aparece con claridad como un punto de referencia de donde comienza la gestión que lleva adelante el gobierno presidido por Mauricio Macri. Cuando uno mira la situación recibida en diciembre del 2019, ve que de aquella inflación del orden del 26% del año 2015, llegamos al 55% en el 2019. Que la pobreza pasó del 32% a alrededor del 40%. Que el déficit fiscal, el caballito de batalla principal del que hemos escuchado decir tantas cosas, pasó de ese 3,8, 3,9 del PBI en el 2015 a un 5% en el 2019, aunque con una composición distinta claramente, porque bajó el déficit fiscal primario, pero en la misma proporción o aún en mayor proporción aumentó el costo de los intereses y el déficit consolidado terminó siendo en el 2019 más alto que el del 2015. También tendríamos que decir que observamos una caída del PBI por cápita del 9%, que tuvimos la tasa de desocupación más alta desde 2006 y que desde el punto de vista de la pobreza tuvimos también un retroceso que podríamos ubicar en 10 años. El nivel de producción industrial de fines de 2019 fue el equivalente al del 2006. Se cerraron cerca de 25.000 empresas en esos 4 años, más de 4.200 de ellas empresas industriales. Se produjo una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones de entre un 15 y un 20%, valor similar al de la pérdida de los salarios. Estuve mirando también los presupuestos presentados durante la gestión anterior. Por caso, en el texto del presupuesto 2007 se proyectaba para dicho año una suba del PBI de 3,5, fue 2,8. Para 2018 y 2019
se estimaba un crecimiento anual del 3,5, terminó siendo de menos 2,6 y de menos 2,1 respectivamente. En el presupuesto 2018 se mantuvieron las proyecciones y se establecía para ese año un crecimiento del PBI del 3,5, cayó, como dije, el 2,6, y en el presupuesto del 2019 preveían una caída del 0,5 y fue del 2,1. En cuanto a la inflación, ya lo dije, pero quiero insistir. En el 2017, por ejemplo, en el presupuesto del 2017, se esperaba un valor de inflación del 14,5, pero terminó siendo del 24,8. En el mismo presupuesto se proyectaba un promedio del 10% para el 2018, terminó en el 47,6, y para 2019 se esperaba un 5%, que se transformó en el 54, en casi el 54%, es decir, en este caso casi 50 puntos de diferencia. El plan de metas de inflación efectivamente terminó en un rotundo fracaso. Y hay muchos más datos por el estilo. Y, por ejemplo, podríamos recordar aquella reunión del 28 de diciembre de 2017, donde los ministros de Hacienda, Duhovne, el jefe de gabinete, Marcos Peña, el presidente del Banco Central, Sturzenegger, y el ministro de Finanzas, Caputo, anunciaron la modificación de las metas de inflación, que eran del 12% para el 2018, según el presupuesto elaborado un mes antes, la subieron al 15%, modificaron las metas, dijeron que en vez del 12 y pico pasaban al 15%, y realmente cuando llegamos a la realidad terminaron en el 47,6%. Otro tanto podemos decir respecto de los temas vinculados con el endeudamiento. Hay documentos, hay declaraciones, por ejemplo del ministro Duhovne, que dice que una de las buenas cosas que heredaron es la baja deuda externa, 13% en relación al PBI, la deuda externa en moneda extranjera. Bueno, todos sabemos que eso se ha incrementado de una manera significativa, y para no cansar con muchos datos, tengo del día de hoy, un informe elaborado por una oficina independiente del Fondo Monetario Internacional, que en realidad evalúa la gestión del Fondo Monetario Internacional en relación a los países. Dice, la experiencia argentina reciente de un desmantelamiento rápido de controles antes de que haya un escenario macroeconómico estable terminó en una crisis seria y proveyó un contraejemplo que resalta los riesgos de esas decisiones. En 2015, en Argentina, el staff debió ser más firme en alertar sobre los riesgos de una remoción rápida de las restricciones a la cuenta capital y sobre la necesidad de fortalecer la macroeconomía para que esa apertura sea sostenible. Sigue, es largo el informe, ustedes lo pueden leer si lo quieren leer, pero esto tiene que ver también con una afirmación que hemos escuchado reiteradamente, que el proceso de endeudamiento que la Argentina tuvo en estos años, en esos 4 años, estuvo vinculado esencialmente a dos cuestiones: a pagar deuda anterior y a cubrir el déficit fiscal. Sobre el déficit fiscal deberíamos decir que es en pesos, por lo tanto no debería haber generado deuda externa de ninguna manera. Y en cuanto a que 2 de cada 3 dólares se destinaron a pagar deuda, no resiste ningún análisis, porque si no, no podría explicarse de dónde salió ese proceso de endeudamiento, pero este informe de la Comisión Independiente del Fondo Monetario Internacional exime de todo comentario. Sin embargo, yo agregaría el informe del Banco Central de la República Argentina, titulado Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019, en el que se dice: la contracara de esta fenomenal deuda fue una abultada fuga de capitales, que en el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 superó los 86.000 millones de dólares. También dice el informe que hubo una fuerte concentración
Señor presidente, según ese informe, apenas el 1%, estoy leyendo textualmente, de las empresas explica las 3/4 partes de la formación de activos externos realizados por personas jurídicas. De igual forma, tan solo el 1% de las personas humanas dieron cuenta del 22% de la fuga de capitales realizada por individuos. Obviamente, esto sucedió en el marco de esa normativa permisiva a la que hace referencia ese informe de la Comisión Independiente del Fondo Monetario. Queda también por analizar qué pasó con los 44.000,5 millones de dólares que tomó Argentina como préstamo con el fondo y que estaban expresamente destinados a cancelar otras deudas, porque así se nos dijo, porque así se explicó a la opinión pública. Sin embargo, según la información con la que contamos, de esos 44.500 millones, se canceló deuda por 14.200 millones. Y los otros 30.000 seguramente también forman parte de ese proceso de fuga de capitales. Fueron parte de las reservas que el Banco Central vendió a esos compradores y que estos constituyeron como activos externos ante la más absoluta falta de regulación. Ese es el escenario previo en apretada síntesis y tratando de respetar al máximo los tiempos que me han dado, y es en ese escenario en el que presentamos este proyecto de presupuesto.